2. Ya estamos. Vamos a ver si estamos o no estamos, porque luego el Facebook me engaña. ¿Cómo está, hermano? Tarde pero sin sueño. Eso sí. Muy bien, hermanos, cartas de Rav Shaul. Seguimos con la primera de los Corintios y seguimos en el capítulo 7. Hoy vamos a ver la tercera parte. La tercera parte, pues, si les falta aquí tengo más, Tercera y última parte ya de este capítulo 7 del primero de los Corintios. Vamos a cerrar hoy este capítulo y este tema, que ya es la tercera semana: soltería, matrimonio y divorcio, porque son pues los tres temas que se entrelazan aquí y que pues están conectados, ¿verdad? Uno con el otro. Así que pues vámonos con la pregunta número 1. Vamos a ver quién. Voy a poner la cámara para allá para que vean los hermanos qué están haciendo. A los estudiantes. A ver, Sergio, léenos la pregunta número 1. Dice, ¿de qué manera el cónyuge incrédulo es santificado por el cónyuge creyente? Muy bien, la semana pasada terminamos ahí en esa parte donde Rav Shaul está diciendo que si hay, cuando él dice a los demás, ¿verdad? Les digo yo, y concluimos que esos demás a los que se refiere, pues muy bien podían ser aquellas personas que eran pues nuevas, ¿verdad? Que habían recién conocido del Eterno, de Yeshua, que se estaban recién incorporando a la congregación de creyentes y que por lo tanto también venían de un contexto pues pagano, venían del paganismo y por lo tanto pues venían en matrimonios, muchos de ellos en matrimonios mixtos, aclarando lo que en un matrimonio mixto es. Nos referimos a un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Entonces, en ese contexto es que Rav Shaul habla de que si una persona, sea hombre o sea mujer, que es creyente, está casado con alguien que no es creyente, sin embargo, dice, esa persona consiente en vivir contigo, ¿verdad? O sea, vaya, lo que está diciendo es que si tu fe no es un motivo para tener conflicto dentro del matrimonio, dice Rav Shaul, no te separes, o sea, sigue con esa persona. Y es cuando dice, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer que es creyente, y también al revés. Si la mujer es incrédula y el marido es creyente, ella es santificado. Y luego también dice que los hijos también. Entonces aquí la pregunta es, ¿de qué manera es santificado? ¿De qué manera el que es incrédulo es santificado por el creyente? Manera o maneras, porque pueden ser varias, ¿no? Pueden dar ejemplos. El testimonio, por medio del testimonio, bueno, pero tratemos de pensar como en algo práctico. O vamos a decir, la palabra santificado sabemos que es como que apartado, ¿sí? Pero acá más bien, en el contexto del que está hablando Pablo aquí, se entiende mejor como beneficios, ¿verdad?
como ser beneficiado, como ser bendecido. Entonces pongámoslo de esa manera. Entonces, ¿cómo es que un incrédulo que está casado con alguien que es creyente se beneficia de eso? Por la provisión del Eterno, puede ser que el Eterno bendice su hogar, Muy bien. trabajo, Protección. todo, O sea, el creyente disfruta de los beneficios. pues de todo, las promesas, bendiciones, de todo. Y el hecho de que la otra parte del matrimonio sea incrédulo no afecta. O sea, esa parte de las bendiciones, de las promesas, no afectan, porque el que es creyente está siendo fiel, está clamando, está orando. Entonces la bendición está ahí. Y no está sujeta a que el otro cumpla con algo, porque a final de cuentas el otro es incrédulo. Pero por el creyente, dice aquí, ¿verdad? Por el creyente ese hogar es bendecido. Si la protección del Eterno está en ese hogar, porque ahí hay alguien que tiene esa bendición, tiene esas promesas. Y el otro que no tiene eso, pero está ahí, entonces alcanza, ¿ves? Alcanza, es bendecido. ¿Sí, hermana Leira? Sí, también quiero comentar que también es beneficiado porque el esposo creyente, al obedecer los mandamientos, pues también beneficia al no creyente, porque no le va a ser infiel, ni lo va o sea, no va a ser un daño contra él, Ajá. por su fe al Eterno. Respetar, como la Sí. hermana. O sea, puede estar más confiado, ¿verdad? ¿Sí, hermana Hilda? Los hijos que nazcan de ese matrimonio van a ser seguir adelante, ¿no? Sí. Los hijos, fíjense, con los hijos tenemos, va a haber, como es un matrimonio mixto, los hijos van a recibir influencia de los dos lados. O sea, van a recibir la influencia positiva de quien es creyente y la influencia negativa de la otra parte que no es creyente. Pero nosotros sabemos también, ¿verdad?, por la experiencia y el testimonio de las mismas escrituras, que la influencia del creyente debe ser más fuerte. O sea, porque de este lado hay más poder, ¿verdad?, que del otro. Ahí es cuestión más bien de ejercer el poder, ejercer la autoridad que nos da el ser creyentes y dirigir bien, canalizar bien esa influencia hacia los hijos. Entonces, cuando los hijos son pequeños, ahí vamos a decir, si la mamá es creyente, nosotros crecimos en ese contexto. En el año, bueno, mi mamá me platicaba esto, ¿no? En el año que yo nací, mi mamá se convirtió al cristianismo. Entonces, pues prácticamente yo desde ahí pues ya fui creciendo bajo ese contexto de ir a la iglesia, porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Mi papá no era creyente, entonces yo podía tener la influencia en esta parte del marido incrédulo, pero la influencia de mi mamá siempre fue más fuerte, ¿verdad? O sea, yo tengo recuerdos de niño. Mi papá murió cuando yo estaba de 8 o 9 años por ahí, pero sí tengo algunos recuerdos, y algunos recuerdos que tengo son de mi papá llevándome alguna vez a una cantina, ¿verdad? O sea, digo, porque pues él llegaba a tomarse una cerveza, y por decir íbamos al centro, me llevaba al centro, e iba él a comprar algo, lo que sea, se asoleaba y pues llegaba a tomarse una bebida, algo, una cantina, y pues yo estaba chiquillo, ahí me sentaba por un lado, pero ya, nada más era rápido y ya salíamos, ¿no? Pero al final de cuentas es por decir una influencia. Pero pues mi mamá tenía una influencia mayor, porque pues yo pasaba más tiempo con mi mamá que con mi papá. Entonces pues mi mamá me llevaba más a todos lados y pues más a la iglesia, me enseñaba más cosas. Y aparte pues estaba la influencia también, en mi caso,
como yo era el más chico, pues de los hermanos mayores. Y uno de los recuerdos que tengo de una de mis hermanas mayores, bueno, aquí está mi hermana Leida, pero ella no es, sí es mayor, pero no tanto, ¿verdad? La otra sí nos lleva algo de más años. Pero mi hermana Rocío, un recuerdo muy bonito que tengo de mi hermana es que estando yo así pequeño, ella me enseñaba a orar. Nos íbamos a dormir y me decía, vente, vamos a hacer oración. Y me enseñó a orar con el Padre Nuestro. Y me lo aprendí, me lo memoricé, ¿verdad? Con ella, con mi hermana. Y todas las noches, antes de dormirnos, ella y yo nos juntábamos y rezábamos, ¿no? Orábamos el Padre Nuestro. Ese tipo de influencias, ¿sí? Entonces, tenemos el matrimonio ahí mixto, tenemos las dos influencias, pero la influencia espiritual siempre debe de prevalecer, siempre. Ahora, estamos hablando de las bendiciones que obtiene el no creyente, o beneficios, ¿verdad?, que obtiene. Acá ya la hermana Poli nos decía que las bendiciones, hermana Blanquita dice la conducta de la esposa, hermana Ketita dice, y va aprendiendo porque ve que es bueno conocer a Dios. Hay esposos que luego se dan cuenta de que esto es una realidad, de que no se está hablando de algo teórico, se dan cuenta de la real existencia de Dios, se dan cuenta que los beneficios son muy reales y muy palpables cuando estás en el camino del Eterno, sí se dan cuenta, y tan es así que, aunque sea a veces por conveniencia, hay maridos incrédulos, y digo maridos porque por lo regular siempre la balanza se inclina más hacia que el varón sea el incrédulo. Los casos en que el varón es creyente y la mujer es incrédula, yo creo que son contados, son raros, ¿no? La mayoría de las veces es al revés. Entonces, pero los varones incrédulos se dan cuenta de que sí hay bendiciones, de que sí hay beneficios. Y entonces ellos, aunque sea por conveniencia, se acercan, ¿verdad? O participan. Recuerdo uno de los casos que me platicaba, ¿verdad? Un buen amigo decía que conocía a alguien que iba a la iglesia nada más al final ahí a recibir la bendición o la oración, ¿no? La oración final del pastor, y como que ya sabía, o iba por su esposa, creo, a la iglesia, pero este hombre, pues él era incrédulo, pero llegaba e incluso dice que se esperaba, ¿verdad?, ahí a que terminara. Ya cuando iba a terminar el servicio, el pastor siempre acostumbraba a hacer una oración por las necesidades, la gente se acercaba ahí para que oraran por ellos, y este hombre incrédulo, pues ahí como no queriendo, se metía y se acercaba y se mezclaba entre los creyentes, y ahí como que pues quería alcanzar también, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esta persona, aunque diga que es incrédulo, pues no lo es tanto. O sea, ya no es incrédulo porque algo lo mueve a ir, algo lo mueve a acercarse, algo lo mueve. ¿Y qué es eso? Que cree que sí hay algo real ahí, que hay bendición. Entonces tiene fe. Ya no es incrédulo, pero ellos siguen diciendo. Aquí nos tocó ver también, recuerdo un caso de un hombre que una vez incluso se molestó aquí con otro que era familiar de él, aquí en el santuario, y le decía así fuerte, yo no soy hermano, ni me digas hermano. Pero bueno, con tus palabras estás diciendo que no eres hermano, pero con tus acciones pues como que decía otra cosa, porque sí duró mucho tiempo viniendo y hacía cosas, ayudaba al prójimo, siempre que había alguna cooperación especial, pues siempre daba, siempre se involucraba en muchas cosas, pero él decía que no era hermano. O sea, él siempre aclaraba ese punto. Yo no soy hermano, ¿eh? A mí ni me tomen aquí como que yo nada más aquí, pues, y decía, yo vengo porque me gusta cómo habla el pastor, hasta eso me decía. Me gusta cómo habla el pastor, por eso vengo, pero yo no soy hermano. Pero estaba bien involucrado, ¿verdad?, en casi todo.
Entonces está bien, no eres hermano, pero o te vamos a dejar que sigas creyendo que no eres hermano. Quizás le molestaba solamente eso del título, ¿no? Que le dijeran hermano, porque hay personas así. Pero la gente finalmente reconoce que sí hay esos beneficios, que sí hay esas bendiciones y que son palpables, porque estamos hablando de bendiciones físicas, porque son las que se perciben más fácilmente, ¿verdad? Las bendiciones espirituales, ahí sí el incrédulo pues no las alcanza a discernir. Pero las bendiciones físicas, las bendiciones materiales, claro que sí las perciben, claro que sí se dan cuenta. Otro caso también de una hermana, en este caso era un sobrino de ella. Ella nos decía que su sobrino, siempre que la visitaba, le decía, tía, dígale ahí a los hermanos de la iglesia donde usted va, que oren por mí, porque me está pasando esto y lo otro. Bueno, sí, mijito, ¿cómo no? Y ya la hermana venía a la iglesia y nos decía, hermanos, pido oración por mi sobrino, porque eso, y orábamos, y pues el Eterno respondía, y que por un trabajo, y que me acuerdo que fue una rachita de varias peticiones del sobrino, y que oramos y el Eterno respondió. Y entonces la misma hermana, ella dice que como para la tercera o cuarta vez que le dijo, que le pidió oración, y él le dijo, oye, mijito, pues a ver si ya me vas dando un diezmo, ¿no? Me vas dando un diezmo para llevar a la iglesia, porque pues tú nada más pura oración y oración te estás beneficiando y nada más acá no quieres dar nada. Y él dijo, pero ¿cómo, tía? O sea, ¿a poco ahí cobra? No. Y a ella le explicó y pues total que al último sí le dio, sí le daba el diezmo y la ofrenda. No, pues sí, ¿cómo no? Llévele. Pero ¿por qué lo hacía? Él estaba viendo algo real. Porque él iba y decía, oiga, tío, oren porque este trabajo, y se lo daban. Oiga, tío, oren porque se enfermó mi esposa o estoy enfermo, y se sanaba. Oiga, y entonces él veía. Entonces no tuvo ningún problema en, sí, ¿cómo no? Ahí va la ofrenda, así. No hay problema. ¿Qué pasa en esos casos? El Eterno, recuerden que el Eterno siempre está viendo los corazones. El Eterno ve el corazón, ve la actitud de la persona, si hay sinceridad, si no hay sinceridad, porque el Eterno también rechaza ofrendas, ¿verdad? Cuando no hay una actitud correcta, el Eterno te va a rechazar tu ofrenda. Entonces, eso de el incrédulo y el creyente es algo, o son etiquetas, ¿no?, que a veces usamos, pero que realmente nosotros no alcanzamos a discernir. A veces pensamos que una persona es creyente y en realidad no lo es. O a veces calificamos a otro de incrédulo y en realidad no es incrédulo. O sea, el único que sabe eso, a final de cuentas, es el Eterno. ¿Sí? Número 2, hermana Leida. Puede ser considerado un causal de divorcio lo que dice el texto 7:15. Vamos a ver qué dice verso 7:15. Dice, pero si el creyente se separa, que se separe. Pero si el no creyente, pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no queda ligado al otro, pues Elohim los ha llamado a vivir en paz. Muy bien. Entonces, antes Pablo había dicho, si el incrédulo, seguimos con el tema del matrimonio mixto, si en el matrimonio mixto el incrédulo consiente en vivir contigo, o sea, así, ¿verdad?, en esa relación de que tú tienes una fe y todo, dice no se separe, pero luego dice, pero si el incrédulo se quiere separar, sepárate, porque no estamos sujetos a vivir así como en esclavitud, sino que el Eterno nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, la pregunta es, ¿esto que dice ahí Pablo puede ser considerado entonces como un causal de divorcio? ¿Qué dicen? Sí. Acá aplicaría el dicho que usamos, ¿no?, en nuestra cultura, que a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, otra vez, recordemos, el contexto es, este matrimonio se unió
sin conocer de Dios. Entonces es un matrimonio de los dos son incrédulos. De pronto escuchan de la palabra, o uno de ellos, entonces viene a la fe, ¿verdad?, del Eterno, pero el otro no. Entonces, de esa manera se forma ese matrimonio mixto. Si debido a esa fe el incrédulo se quiere separar, o sea, el motivo es la fe, no otro motivo, sino por causa de la fe que está ejerciendo el creyente, el incrédulo se quiere separar, dice Rav Shaul, sepárese, porque no puedes estar viviendo así. Ahora, ya en su momento hablamos de que, y es necesario entender bien esto, cuando decimos por causa de la fe, esto no tiene que ser entendido como estar metido en la iglesia, porque no se trata de eso. Yo les he platicado a algunos el testimonio de un conocido que tuve, un vecino hace años, que este vecino, él se dedicaba a arreglar televisiones, abanicos y todo eso. En algún tiempo, pues yo trabajé en eso hace muchos años, y en algún tiempo en el ministerio, de esas etapas que se pone la cosa difícil, y estuve haciendo otra vez esto de arreglar televisiones y eso. Y entonces me iba con este amigo, ¿verdad?, pues vivía ahí cerca, y oye, y ahí nos juntábamos, y él me ayudaba, o alguna pieza y cosas así. Y ya que hicimos algo de amistad, y ya empezamos así como que a platicar algo más, y entonces pues yo le empecé a hablar de Dios, ¿verdad? Y él me frenó, así me puso un freno inmediatamente, me dijo: ¿a poco me vas a decir que tú eres cristiano? ¿Eres de esos cristianos?, me dijo. Y yo me quedé así como que, pues sí. Y pues no solo eso, le dije, soy pastor. Casi me golpea, ¿no? O sea, se puso muy agresivo. Lo bueno que ya teníamos confianza, pero sí lo vi que cambió mucho su gesto. Pero por la confianza me empezó a platicar. Y entonces ya salió el tema de que él se había divorciado, había perdido a su esposa por la fe, según, porque ella era cristiana, pero que ella pues se la pasaba metida en la iglesia todo el tiempo. Ella asistía a una de esas iglesias que hacen culto todos los días, porque hay iglesias, ¿verdad?, que tienen culto todos los días, y que se la pasaba en la iglesia, y que en reuniones de esto y del otro, y que entonces pues ella asistía poco a la casa, descuidaba mucho la casa, descuidaba a los niños, etc. Y entonces era un motivo de pleito entre ellos. Y según esto, cuando ella le platicó al pastor todos estos problemas, el pastor le dijo: divórciese. Y ella lo dejó. Entonces él tenía pues odio contra los cristianos, y especialmente contra los pastores. Pero el Eterno pues fue muy bueno, ¿verdad? Me puso en su camino como para mostrarle: oye, esto no puedes meter, como dice el dicho, todos los huevos a la misma canasta, ¿verdad? O sea, no todos son iguales, no todo es como tú piensas. Y pues bendito el Eterno, él me conoció más, platicamos más, y pues él pudo darse cuenta, ¿verdad?, de que las cosas eran diferentes. Yo le di la razón a él, yo le dije: ese pastor está mal, ¿verdad? Pues puede ser muy pastor, pero eso no se hace. Y yo lo entendí, yo le expliqué que él estaba en lo correcto, etcétera, etcétera. Le seguí hablando de Dios, y bueno, tiempo después él murió, ¿verdad? Tiempo después él murió, tenía un problema, una úlcera, le reventó, murió. Pero pues tengo la confianza de que él ejerció fe, ¿verdad?, en el Eterno. Y pues por algo el Padre me llevó ahí, me llevó a conocerlo y todo. Pero es un ejemplo de lo que puede pasar, ¿no?, en una relación. Y acá cuando hablamos de un causal de divorcio, en este caso él, que era la parte incrédula, no fue el que dejó a su mujer, sino ella lo dejó a él. Y eso no es lo que dice Pablo, porque él me dijo que el pastor le había dicho este texto, que le había citado este texto. Dije, bueno, pero ahí es al revés. O
sea, y si tú como incrédulo estás inconforme, tú dejas a tu esposa y ella está amparada a divorciarse en el hecho de que tú la estás dejando. Pero no fue así. Ella lo dejó a él. Y para el creyente, el mandato que dio Pablo, ¿qué dijo? No se separe. O sea, lo entendió totalmente al revés, ¿verdad? El mandato es no se separe. Tú eres creyente, tú eres una persona de fe. No te separes. Solamente si él se quiere separar, ahí sí, ¿verdad? Tampoco lo vas a obligar a que esté contigo. ¿Sí? Entonces, entonces la respuesta es sí, sí puede ser considerado un causal de divorcio, porque pues ¿qué puedes hacer? Si tu esposo o tu esposa ya no quiere estar contigo, pues ni modo, tienes que consentir en eso y no estar peleando, ¿no? Por eso dice, a paz nos llamó Dios. Número 3, hermana Hilda. ¿Puede el matrimonio ser un instrumento de salvación según el texto 7:16? No, dice que ¿Cómo ven? Sí. Dice, ¿qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿Qué sabes, marido, si salvarías a la mujer? Entonces, según eso que dice ahí, ¿puede el matrimonio ser un instrumento de salvación? Yo entiendo que sí, no. pero no es como que, ay, yo lo voy a salvar. O sea, Perla dice que ella entiende que no. por el texto anterior. O sea, ¿no? Dice que se separe, que lo dejes. O sea, que está bien si él se quiere separar. Y lo dice porque ¿qué sabes tú si o no sé? Ah, bueno, pero esto aplica al otro, al que siguen juntos. Ah, ok. Yo digo que sí. Entonces sí. Bueno, hay muchas parejas que piensan esto, ¿verdad? Que he visto yo aquí, mi compañero, ¿verdad? Que dice, no importa que no sea creyente, yo lo convierto. O al revés, no importa que no sea creyente, yo lo convierto. Pero realmente sabemos quién se va a convertir. ¿Quién se va a convertir? Sí. La respuesta no, solo sabe Dios eso. sí. Entonces no podemos estar sobre esa esclavitud. Sin embargo, como dice este texto, pues sí, es causal de divorcio. Pero también es causal de salvación, porque no depende de nosotros. Así es. Pero todos podemos ser instrumentos. Sí. Es que yo pienso que ahí, bueno, Pero ahí, fíjense, ahí dice ¿qué sabes? el matrimonio. ¿Puede el matrimonio? En este caso sí. No la persona, ¿verdad? No tú. Tú no vas a salvar a nadie. El matrimonio es que va a ser El matrimonio. de la unión. Ajá. Yo entiendo lo que dice el hermano Carlos, creo que en ese sentido está mal aplicado, ¿no? O sea, el usar el matrimonio para convertir personas, no. ¿Verdad? No funciona así. Puede ser que funcione, o sea, puede ser que hay casos que sí, pero no hay una garantía, ¿verdad? O sea, ahí no hay ninguna garantía. Entonces no aplica el hecho de que no, pues no importa que no sea creyente, ya cuando se case conmigo ya va a ser creyente. Yo lo compongo o la compongo. Pero en el contexto específico que está hablando aquí Rab Shaul, está precisamente diciendo eso. Pues, ¿qué sabes tú? O sea, a lo mejor, ¿sí? A lo mejor. El matrimonio a veces lo consideramos como una obligación, pero no. El matrimonio es una bendición. Son dos en uno, ¿verdad? Dos personas en uno. Pero ya no son dos, son uno. Cuando dividimos, yo lo convierto, tú lo conviertes, ya es cierto. Sí, no. O sea, en ese aspecto no va a funcionar así. Pero lo que está diciendo Rab Shaul, o sea, tendríamos que responder a la pregunta que sí, ¿verdad? O sea, sí puede ser. Porque dice, ¿puede el matrimonio ser? Puede. No está haciendo una afirmación, ¿verdad? En ningún momento decimos, el Eterno creó el matrimonio para ser un instrumento de salvación. No. ¿Puede serlo? Sí. En algunos casos. Sí puede serlo. Pero no es para eso. O sea, el objetivo o el propósito del matrimonio no es la salvación de las personas. Pero sí puede ser una cobertura. Pero puede, sí, como ya vimos,
va a ser una bendición, o sea, siempre. Y ya vimos y comprobamos aquí que aunque haya una parte incrédula, alcanzan bendición. Y si eso permanece así, dice Rav Shaul, pues ¿qué sabes tú? O sea, a lo mejor por ahí en el camino la persona puede llegar a convertirse, ¿sí? O sea, el mismo contexto de ese matrimonio puede ser, pero es una posibilidad, así lo tenemos que ver, una posibilidad. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser, pero no es una regla. ¿Sí está claro? No se puede aplicar como una regla, no se puede aplicar como un mandamiento, como una práctica, es una posibilidad. Y sobre todo una posibilidad para aquellos que vinieron a conocer de la palabra estando ya casados y siendo los dos incrédulos. Y uno se convirtió y el otro no. Ahí es donde aplica. Pues mira, tú sigue casado, o sea, a lo mejor al rato, ¿no? Siempre y cuando él consienta en vivir contigo. Porque si él ya no quiere seguir contigo, debido a tu fe sobre todo, pues ni modo, sepárate. Así es como lo está diciendo. Muy bien, número 4, hermana Aleida. ¿De qué llamado habla el texto 7:18? A alguien lo llamaron ya circuncidado, no deshaga su circuncisión. A alguien lo llamaron incircunciso, no se circuncide. ¿De qué llamado está hablando? ¿Fuiste llamado? ¿Qué llamado es? Tampoco está difícil, hermanos. No. ¿De qué estamos hablando? De la circuncisión. De la salvación. Pues el llamado que tiene todo creyente. De la salvación. Me fuiste llamado. O sea, está hablando, viene aquí del contexto y quién sabe, ¿verdad? Si se convierte. Entonces está hablando de la salvación. Entonces fuiste llamado a la salvación, ¿verdad? Fuiste llamado siendo circunciso, fuiste llamado siendo incircunciso a la salvación. Entonces aquí está hablando del llamado a la salvación, porque hay diferentes llamados. El llamamiento a la salvación es uno, el llamamiento, o sea, como el llamado al matrimonio, pues es otro, el llamado a algún ministerio, a ejercer un ministerio, es otro, el llamado a cumplir con una tarea es otro. O sea, hay diferentes llamados que el Eterno nos puede hacer, pero aquí está hablando del llamado a la salvación. Fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides. Fuiste llamado, es el llamado a la salvación. Y esto nos lleva a la pregunta 5. Keila. ¿Está menospreciando Pablo la señal del pacto o invalidando la Torá? Explique. O sea, con esas palabras que él dice ahí, precisamente cuando habla de la circuncisión, Pareciera que sí. recordemos que la circuncisión es la señal del pacto. Entonces dice Sergio, pareciera que sí. Pero ese pareciera, pues... Porque dice el que no esté circuncidado, que no se circuncide. Y si alguien quiere entrar en el pacto por medio de la circuncisión. Entonces sabemos que Pablo era un rabino judío. Entonces de entrada diríamos, ¿cómo un rabino judío va a estar menospreciando la circuncisión? No, y el 19 dice la circuncisión no es nada. Ah, ahí. Y la circuncisión no es nada. ¿Cómo podemos entender eso si él era un rabino judío? ¿Está menospreciando entonces la señal del pacto o está invalidando la Torá? Es que luego dice lo que importa es guardar los mandamientos de Yahweh. Se está comparando. Ahí está, y los mandamientos, ¿qué es la circuncisión? Sino un mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? Por un lado dice como que la circuncisión no es nada, y por otro lado dice, hay que obedecer los mandamientos. Lo importante es obedecer los mandamientos.
Oye, pero circuncidarse es un mandamiento. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Ahí es donde necesitamos, o es bueno conocer más a fondo el judaísmo. Por eso, a mí me gustan mucho unos libros que hay que uno se llama El Judaísmo de Jesús, otro se llama El Judaísmo de Pablo. Como son los personajes más icónicos, ¿verdad?, del cristianismo, hay por ahí un autor que escribió estos libros, y así se llaman, ¿no? El Judaísmo de Jesús y el Judaísmo de Pablo, para entender a mayor profundidad y que el lector se dé cuenta que Jesús, como conocen al Mashiach, jamás habló en contra del judaísmo, y Pablo tampoco. Este tipo de expresiones a mucha gente les hace pensar que sí, como dijo Sergio, pareciera, pero no. Cuando ya conoces más, estudias el judaísmo, sobre todo en aquellos tiempos, vas a comprender que esto era algo muy normal en un rabino. Cualquier persona, sobre todo un gentil o un pagano, que se acercara al judaísmo y quisiera convertirse al judaísmo, un rabino siempre lo iba a rechazar. Pero era parte de la estrategia del rabino. Rabino, yo quisiera convertirme. No sirves para eso. No, tú vete a hacer otra cosa. El judaísmo no es para ustedes. Tú eres un pagano. O sea, desanimarlo, darle con todo. Es parte de. Entonces, ¿recuerdan ustedes a Yeshua? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, déjame que me despidan. Me dice, no, vete, tu familia, allá quédate si quieres, no, yo no te necesito. Vete con tu familia. Señor, déjame ir a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese tipo de expresiones eran muy propias de los rabinos en la época de Yeshua. Es decir, el rabino siempre iba a tratar de desanimar a los que querían ser sus seguidores. ¿Se acuerdan del primer seguidor de Yeshua? Que lo va siguiendo así como que medio como desconfiado, que Yeshua de pronto voltea y le dice, ¿se acuerdan de ese caso? ¿Qué buscas? ¿O por qué me vienes siguiendo? ¿Qué? Y aquel personaje le dice, Señor, ¿dónde vives? Pues yo lo sorprendió, así como que no sabía ¿dónde vives? Pues ven para que veas. Pero en todo momento ustedes ven la figura de Yeshua como tratando de desanimar a los discípulos. Cuando ustedes leen con esos lentes, ¿no?, la relación rabino-discípulo, ustedes pueden ver a Yeshua como que era duro con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no los regañó? Hombres de poca fe, y esto y aquello, y cuando les dije, no aprenden nada, y eso es muy normal en un rabino judío. Entonces, cuando Rab Shaul se está expresando así aquí, de la circuncisión y todo esto, es algo muy propio de un rabino. Y no es que está menospreciando la Torá, no está invalidando nada, simplemente está en su postura de rabino tratando de desanimar a los oyentes, o en este caso a los lectores. ¿Para qué? Esto es una prueba, hermano. Recuerda, es una prueba para ver si te interesa de verdad. Como cuando hablaban parábolas de Yeshua. Exactamente. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Como está escrito, dice, como dijo el profeta, para que oyendo no entiendan. Esa es una prueba. Exactamente, es un gancho, no es una prueba. El que de plano digan, hombre, no lo entiendo, mejor ya me voy. Realmente no servías para esto, no eres un llamado. Pero el que le interesa va a perseverar. Y aunque lo corras, ¿se acuerdan ustedes de la mujer, cuál era? La Sirofenicia, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cómo el maestro la despreció? Exactamente. Pero ese era el proceder de un rabino. O sea, el maestro uno lee y dice, el maestro fue como grosero, ¿no?, con ella. ¿No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros? ¿Cómo vienes tú a pedirme algo así? Tú no eres ni judía. Imagínense. Pero ella con toda humildad persevera y le dice, sí, pero aún los perros se comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Como si yo estoy aquí para comer aunque sean esas migajas. Y ahí el maestro cambia, y dice, qué fe tan grande tienes, ¿no? Grande es tu fe, recibe lo que viniste a buscar. Así eran los rabinos, esto es de lo más normal. Entonces Pablo no está menospreciando, no está invalidando nada, simplemente se está comportando como un rabino de la época. Así eran ellos, ¿verdad? Así probaban a la gente, así les hablaban. Pero si no aprendemos eso, nos vamos a ir con esa finta, con esa imagen de que está cambiando todo, ¿no? Es que la circuncisión ha sido un debate de muchos siglos. Así es. Y hay mucha gente que dice, no, pues, si quieres, te circuncidas, si no quieres, no te circuncidas. Pero realmente, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser parte de o quieres sentarte a la mesa? Si quieres sentarte a la mesa, haz la circuncisión. Si no quieres, haz tu lugar. Y es un tema, y cuando... Sí, cuando Pablo habla aquí de que permanezcas en la condición en que fuiste llamado, él está hablando con conocimiento de causa de lo que es el misterio del Evangelio, de lo que es el regreso, ¿no?, de la casa de Israel. Y entonces él lo que está viendo a futuro es que a final de cuentas todas las ovejas perdidas de la casa de Israel tendrán que regresar al pacto y tendrán que pasar por la circuncisión en algún momento, pero no como una ley impuesta por hombres, que ahí es donde él no estaba de acuerdo. Cuando él ataca ese tipo de temas, como en la carta a los Gálatas, lo hace bajo la perspectiva de las leyes de los hombres, bajo el mandamiento del Eterno, bajo lo que el Eterno dispuso en la Torá. Él siempre apoya eso, pero como que él lo apoya desde la perspectiva de todo tiene su tiempo. Ya llegará el momento, ¿verdad?, en que tomes la decisión de circuncidarte. Y si no llega ese momento, lo que sí es seguro es que cuando venga Mashiach y de los dos pueblos haga uno solo, ahí sí, nadie se va a escapar de la circuncisión. Entonces, es lo que él lo ve de esta manera. Pero no está de acuerdo en que los hombres empujen a otros hombres, que eso es lo que se llama judaizar, ¿sí?, poniendo como una regla para que puedas ser salvo, tienes que circuncidarte. Entonces, no es así. ¿Sí, Sergio? Incluso los mismos discípulos no se pusieron de acuerdo. No. Que lo dejaron así como que el que quiera, pero lo importante son los mandamientos. Y a fuerza de ser honestos, hermanos, de acuerdo a lo que está escrito, el único que entendió sobre ese tema fue Pablo. Los demás no. O sea, ni Pedro supo cómo resolver el asunto. El tema se debatió, se discutió, pero fuerte. Recuerde el concilio en Jerusalén, Hechos 15, donde estaban todos los apóstoles y los discípulos y todos estaban ahí y no sabían cómo resolver el asunto. Quien sabía cómo iba a funcionar esto, porque a él le fue revelado el misterio del Evangelio, fue Pablo. O sea, el misterio de que los gentiles iban a regresar, es decir, la casa de Israel. El proceso que tenían que pasar, pero era un proceso para el final de los tiempos. Ahora, el asunto es que Pablo creía que ese era el final de los tiempos. Que ese es otro tema, ¿no?, que mencionamos acá. Pero si forzamos nuestro entendimiento de las Escrituras, Pablo fue el único que entendió eso. Y por lo tanto, si queremos estudiar el tema de la circuncisión, tendríamos que hacerlo con los lentes de Pablo, ¿no?, lo que él dijo sobre eso. Y aquí específicamente en este texto está diciendo, fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides, quédate así. Pero no está diciendo quédate así para siempre, ¿verdad? Tampoco dice eso. Es como que quédate así ahorita. O sea, ahorita no te tienes que circuncidar. Si tú, oye, no voy a tener que circuncidar, ¿para qué te preocupas por eso ahorita? Porque si hay, ya hablaremos de eso después, ¿no? Que están circuncidados en la carne, y por eso es ciudadano, y muchos dicen soy hijo de Abraham. Por la circuncisión. Pero ¿qué dice el padre? Dice, no, pues mira, Abraham puede, Dios puede dar las piedras,
y con estas piedras, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la solución, si es desde el punto de vista humano, no vale. Pero la situación del corazón debe ser antes de la situación de carne. Así Porque hay es. mucha gente que dice, tengo la situación de la carne, pero el corazón sí igual no le sirve de nada. No sirve, no funciona. Entonces, muy bien, como dice el hermano Carlos, ahí es entender que hay un requisito previo, sobre todo para el que no nace judío. El que nace judío, como ustedes saben, pues es circuncidado al 8º día. Porque el día ya está puesto para mí. Pero eso no lo convierte en un En un creyente. Pongamos el caso de Rab Shaul. Rab Shaul dice, circuncidado al 8º día, de la tribu tal, es rabino, fariseo de fariseos. Pero cuando él da su testimonio, él dice que su conversión fue cuando iba en el camino a Damasco y Yeshua le apareció en el camino. A esas alturas él ya era un rabino, él ya estaba circuncidado, él ya en su perspectiva él guardaba la ley y todo. Pero él se da cuenta, yo realmente no había experimentado la redención hasta que conocí a Yeshua. Ahí fue. Y es lo que después él trata de explicarles, ¿verdad? A los demás, a los judíos, pero a los gentiles se los tiene que explicar de otra manera. Como lo que había en aquel tiempo, lo que predominaba era la predicación de los judíos, y los judíos te iban a predicar que necesitabas circuncidarte para ser salvo, eso era contra lo que él luchaba. Y por eso se veía en la necesidad de decirle a los gentiles, no te preocupes por el tema de la circuncisión. Entonces parece que lo está menospreciando, no es así. Simplemente él quiere que entiendan el orden que el Eterno ha dispuesto para alcanzar la salvación. Y en ese orden la circuncisión sí es una señal de pacto, pero después de que tú ya eres, porque recordemos, no eres judío de nacimiento, estás regresando. Entonces tenemos que entender muy bien esa diferencia que hay entre un caso y otro. Pregunta número 6, Karen. Está enseñando Pablo que los casados no pueden servir con la misma eficacia de Eterno que los solteros. Entonces cuando habla ahí Pablo de todo esto, ¿no? De que mejor quédate así, porque el casado pues tiene obligaciones con la mujer y con los hijos y pues mejor soltero. Entonces interpretamos o debemos entender que las personas casadas no pueden servir con la misma eficacia que un soltero. O sea, ¿eso es lo que está enseñando? Probablemente sí. Es que Sergio no se arriesga. Pareciera, probablemente. Es que sí, realmente, si somos objetivos, es más fácil para un soltero, por ejemplo, administrar alguna obra del Señor o estar a cargo de algún ministerio, pero para un casado no. Un casado, pues, como dice, tiene más responsabilidades, tiene que ver con su familia, a lo mejor, y pongamos un ejemplo que no puede ir a la iglesia porque tiene que ir a trabajar, o obviamente es más el tiempo que conlleva estar casado, estar soltero, vaya, tiene más libertad. Saben que ahorita que decía el hermano Carlos, ¿no? De que la circuncisión ha sido un tema de debate de muchos siglos. Este también ha sido un tema de debate de muchos siglos. Pero luego a veces sí, a veces uno da cuenta que es doble, porque a veces si el esposo es bien comprometido, la esposa. Bueno, aquí en este caso, quería preguntar, ¿qué es mejor, estar soltero o estar casado? O sea, allá depende del punto de vista de alguien, ¿verdad? Porque el tiempo siempre lo va a tener. El problema es que no sabemos cómo está el tiempo. Si Miren, un casado o una casada necesita bien el tiempo, sí se puede. Si tú te organizas bien y le das tu prioridad al Eterno, por eso dice su palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás. una vez, esto verídico, ¿verdad? Porque sí, la otra persona no. No, pero en general. Una vez un estudiante en el seminario le preguntó a un pastor muy experimentado, porque por lo mismo que decía, esto ha sido un tema de debate mucho tiempo, y le preguntó: pastor,
¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Mi familia o la obra de Dios? Esa fue la pregunta, que está relacionada con este tema de que si es mejor quedarte soltero. Entonces, ¿qué es más importante, hermano? ¿Mi familia o la obra de Dios? Y la sabia respuesta del pastor fue: hijo, tu familia es la obra de Dios. Tu familia es la obra de Dios. Entonces, otra vez, el tema o lo que se está tratando acá tiene que ver mucho con el contexto, ¿sí? Si nosotros nos remontamos al principio de los tiempos, el Eterno, lo primero que instituyó, ¿qué fue? La familia. La familia. Entonces, en ese sentido, y ahora sí como tomando aquel eslogan de regreso a Génesis, ¿no? La familia es lo más importante. La familia, siempre la familia va a ser lo más importante. Yo agradezco mucho al Eterno que al principio, cuando me llamó al ministerio, escuché ese testimonio y nunca se me olvidó. O sea, tu familia es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque sí tuve amigos pastores que se desviaron, que descuidaron a su familia por enfocarse en lo que ellos pensaban era la obra de Dios, es decir, la iglesia, y descuidaron a la familia. Algunos terminaron divorciados, algunos terminaron con sus hijos siendo delincuentes, y vaya, muchas cosas, porque no entendieron ese principio fundamental. Tu familia es la obra de Dios. Y si tú te dedicas a tu familia y tú te enfocas en tu familia va a estar contigo al 100, ¿verdad? En la obra de Dios. Pero todo es la obra de Dios. Entonces realmente Pablo no está enseñando que un soltero sirve mejor al Eterno, porque aquí no hay como servir mejor o servir menos. Un casado se enfoca en su familia y está haciendo una obra muy importante. Está cumpliendo con el propósito. Un varón, los varones fuimos creados por el Eterno para cumplir con un rol. Entonces, si tú te casas, tu principal responsabilidad es tu esposa y son tus hijos. Y fuiste diseñado para cumplir el rol de proveer, de proteger, de dar seguridad. Y si tú estás cumpliendo con eso, si un varón cumple con eso, ese varón, si no puede, por las circunstancias, desarrollar un ministerio en la iglesia, no pasa nada. Ese varón está haciendo los suficientes méritos delante del Eterno, está cumpliendo con lo importante. Porque ¿para qué quieres un varón en la iglesia bien involucrado, bien metido, que es diácono o que es director de la alabanza o que hace muchas cosas, y allá tiene la familia bien descuidada? O la familia no lo acompaña a la iglesia, o la familia se la pasa enojados con él. O sea, eso es lo que no concuerda, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Sí, es que a veces la gente se confunde. Yo siempre les he dicho, pensamos que la obra de Dios es 100% espiritual, y no, error. Las cosas de Dios son 100% prácticas. Quien predica con palabras, hasta mejor 1000 palabras, no puede ser un hecho, pero un hecho necesitan 1000 palabras para decirlo. Entonces, la obra de Dios es práctica. Si la obra de Dios no es práctica, no sirve. ¿Perdón? Sí, es así, ¿verdad? Entonces, lo que él está diciendo acá, otra vez, tenemos que ubicarlo dentro del contexto. Dentro del contexto en el que él está hablando. Y por eso él hace una diferencia entre casados y solteros. Y por eso también dice, incluso se dirige a los padres, ¿no? Y pues según las costumbres de aquellos días, ya ven que los matrimonios se arreglaban entre los padres. Entonces dice, si tú tienes, ustedes padres tienen una hija doncella, pues no la casen, déjenla así, que se quede soltera, ¿verdad? Que se quede virgen. Aunque si la casan, tampoco hacen mal, ¿verdad? También dice, tampoco pecas. Recordemos, y bueno, aquí me voy a ir a la pregunta número 8 porque conecta directamente con esto.
La pregunta número 8 dice, ¿bajo qué contexto es que se están dando todas estas instrucciones sobre el matrimonio? Porque todo esto que Pablo escribió en este capítulo 7 lo hace bajo un contexto muy específico. ¿Cuál es ese contexto? Lo dije hace... Exactamente. Eso, hermano, lo tenemos que tener muy claro. Al escribir esto, Pablo está bien seguro, bien convencido de que ya eran los últimos días. Por eso las palabras de que quédense así. Para que se metan en un problema. Sí, bueno, incluso hay una parte donde, o sea, yo hasta les quiero evitar problemas, hombre. Les quiero evitar dolor. Pero si ustedes quieren, como quieren, insisten, está bien, háganlo. No pecan. Como que para que aprovechen el mayor tiempo que tengan, o sea, que puedan. Porque todo lo que usted decía es verdad, pero en cuestión de desempeñar un ministerio como en una comunidad o de servicio ya exterior, sí es más difícil. Yo Sí. y todo eso. Por eso yo decía, yo siento que les decía a las jóvenes, pues lo que dice Eclesiastés, que aproveches tu juventud lo más que puedas, tus fuerzas, todo eso. Exacto. Ayer platicábamos un poquito acerca de uno de mis hermanos. Me preguntaba Paco, ¿verdad? De uno de mis hermanos que se dedicó mucho tiempo a lo de la lucha libre. Y me decía, oiga, pastor, ¿y su hermano nunca se fue así a luchar como a México, a otras partes? Y le dije, fíjate que mi hermano fue muy buen luchador, ¿verdad? En su momento. Y sí lo invitaron, pero pasó esto, que cuando él pues se dedicaba a lo de la lucha y todo, y tenía su trabajo también, pero cuando se le presentó la oportunidad, digamos, de destacar, de salirse, de ir, de viajar, vamos a plantearlo así, de dedicarse 100% a la lucha, él se acababa de casar y tenía sus hijos pequeños. Entonces él sabía que enfocarse al 100% en esto de la lucha era pues viajar constantemente, andar por todos lados, y era descuidar a su familia. Y simplemente él dijo, esto no es para mí, o sea, yo, mi esposa y mis hijos. Entonces queda, ¿no? Es como una comparación de lo que está diciendo Karen, o sea, sí, y Pablo lo ve así en su momento. Pablo dice, si tú quieres servir al 100% al Señor y trabajar duro en lo que tiene que ver ahora sí que encontrar a las ovejas perdidas y todo, en el poco tiempo que queda, pues no te cases, dedícate 100% a esto. Así es como lo está planteando. Pero otra vez, él está firmemente convencido de que ya se acabó, como dice Celorio, ¿verdad? El tiempo ya se acabó. O sea, ya no hay tiempo. Ya esto es de ya. Y por eso es que él se expresaba de esa manera. Estoy seguro que si él no hubiera tenido esa convicción, muchas de las expresiones que leemos no estuvieran ahí. Por eso el contexto es muy importante. Él está hablando de que eran los últimos tiempos. Ahora, lo interesante viene para nosotros. Porque nosotros creemos que realmente ahorita son los últimos tiempos. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que Pablo escribió hace casi 2000 años no aplicó en 2000 años. Pero ahorita sí aplica. Ya pasaron 2000 años. Ahorita sí aplica. Pero volvemos a lo mismo. Él no está siendo tajante en esto. O sea, él dice, yo pienso, y aclara, que es algo que él piensa. Para mí, si me pides mi consejo, yo te diría, quédate soltero, no te casas. Pero también si te casas, pues, no haces mal, no pecas. Pero vas a sufrir. Yo quisiera que no sufras y que no batalles. Vas a tener menos carga, menos problemas si te quedas soltero. Pero allá tú, si te quieres casar, pues adelante. Así lo está diciendo, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, recae en la decisión de cada quien. Y se dirige a los padres también, porque otra vez los padres eran los que arreglaban los matrimonios. Por eso ustedes tienen una hija soltera, déjenla así, virgen, ¿para qué la casan? Ya que no se case. Pero bueno, si la quieren casar, pues cásenla. Oh, por fin, Pablo. Pero es que es así, es la postura. Él solamente está expresando una opinión.
en su opinión y en su experiencia, recuerden que ya dijimos, él estuvo casado, pero ahora ya no, y en su experiencia, él dice, yo les aconsejo que se queden así. Es mi consejo. Pero ustedes hagan lo que ustedes estén convencidos. No es nada malo, y eso es bien importante. De hecho, lo que él dice aquí echa por tierra a aquella teoría de los que dicen que el que es divorciado y se casa peca, porque él aquí dice no, y aun si lo haces no pecas, porque en el idioma griego cuando dice que está hablando ahí, hay una palabra que se traduce como soltero, pero en el griego en realidad dice divorciado. Entonces dicen, si te casas no pecas, sería mejor que te quedes así, pero si te casas, nada malo, pero vas a sufrir. ¿Sí? Entonces ese es el contexto, hermano, los últimos tiempos, los últimos días. Y finalmente la pregunta 7, ¿cuántas condiciones menciona Pablo en relación al matrimonio? Los creyentes, los dos creyentes y el No, pero condiciones sin ruidos. Condiciones respecto al matrimonio, o sea, soltero, casado, viudo, divorciado, de los que habla en este capítulo. O sea, habla de solteros, ¿verdad? O sea, solteros de nunca casados, que no se han casado. O sea, vírgenes, ¿verdad? Los llama así como vírgenes, doncellas, dice. Menciona, pues obviamente, a los casados, los que ya están casados. Se habla de viudos también, de divorciados. Entonces vea cuántas condiciones habla él en relación al matrimonio. Y en todas y cada una de ellas, o sea, para que se entienda, ¿va? Él habla de todas estas condiciones y en todas ellas él dice, si te casas, no pecas. Si te casas, no pecas. Entonces ya la semana pasada explicamos por qué Yeshua, cuando lo cuestionaron sobre el tema del divorcio y todo, por qué dio aquella respuesta que pareciera de pronto contradecirse con lo que Pablo dice acá. Pero por eso es importante tratar uno de profundizar un poquito más, conocer el judaísmo de aquellos tiempos, conocer la manera en que se conducían los rabinos, etcétera. Y sobre todo, siempre considerar el contexto en el cual se están diciendo las cosas. En este caso, el contexto es una carta dirigida a hermanos en la fe de origen gentil, pagano, con matrimonios mixtos, con muchos dones, sí, pero con mucho pecado también, con mucha confusión espiritual, con mucha rebeldía. O sea, todo es importante, todo eso. Pero lo que rescatamos al final aquí es de que a pesar de que habla de las diferentes condiciones, también él dice, como resumen, ¿no? A todos ellos él dice, sería mejor que se queden así como están. Pero si se casan, no hacen mal. No hacen mal. El contexto es el fin de los tiempos. Entonces, él dice, por ejemplo, aquí dice algo sobre los viudos o viudas, pero más sobre las viudas. Y, por ejemplo, en su carta a Timoteo, o en una de sus cartas a Timoteo, dice otra cosa sobre el mismo tema de las viudas. Y es el mismo Pablo. ¿Qué aprendemos? El contexto es importante. Es muy importante. Esto es, si yo como consejero matrimonial, puede ser que venga un matrimonio y me pidan consejos sobre su situación y yo les dé un consejo. Y a lo mejor este matrimonio que tenía problemas y acudieron conmigo y después conocen a otro matrimonio y les platican, no, fuimos con el hermano Saúl, él nos ayudó mucho y
vayan con él, los puede ayudar. Entonces viene ese otro matrimonio con la experiencia de aquellos, y aquellos a lo mejor hasta les platicaron lo que hicieron, los consejos, lo que les dije, y les digo porque me ha pasado. Entonces viene el otro matrimonio, y a veces también han dicho, oiga pastor, pero ¿por qué aquellos les dijo que? A ver, o sea, para empezar, ni deberían de estar platicando, aquellos lo que les dije con ustedes, se supone que eso, en consejería siempre decimos ahí se va a quedar entre nosotros, ¿no? Pero luego pasa. Entonces vienen, pero ¿por qué no nos da los consejos como aquellos? Porque ustedes son otros. O sea, esto no es así, yo no tengo un librito aquí que nada más les voy a decir, hagan esto, una receta de un doctor y te va a funcionar igual a ti. No. Cada matrimonio es diferente, cada situación es distinta, como cada congregación también es distinta. Entonces Pablo de repente va a escribir unas cosas a los corintios y no le va a escribir lo mismo a los filipenses, o a los colosenses, o a los tesalonicenses. O sea, hay cosas fundamentales que sí, doctrinales, que aplican igual para todos, pero en muchos, estas son cartas. Entonces hay consejos, hay cosas en donde Pablo les aconseja a una congregación algo porque lo necesitan, pero los otros no lo necesitan. Entonces lo que mucha gente no entiende es que lo que está escrito acá no son reglas, no son mandamientos universales, son instrucciones o consejos que aplican solamente a quienes recibieron esa carta. ¿Nos puede servir? Sí, pero no es una regla. Entonces por eso de pronto aquí dice algo y en la carta a Timoteo dice otra cosa distinta sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque es otro contexto distinto. Eso lo tenemos que aprender. Y si lo aprendemos nos podemos evitar muchos errores de interpretación. Como el de creer en el Señor Jesucristo será todo limitado. Por ejemplo, muchos creen que así aplica, ¿verdad? Y de ahí muchos dicen, no, yo con que haya un creyente en la familia ya nos salvamos todos, ¿no? No era liberal. Ahí me agarro del pie, decía un hermano, ahí me agarro del pie cuando te vayas yendo para el cielo, ahí me llevas, ¿no? Como si fuera tan fácil. Bueno, hermanos, concluimos. Bendiciones para los virtuales, shalom. Permanezcan atentos a la clase de Salmos en unos minutos más. Aquí vamos a tomar café, ustedes allá también pueden tomar café. Shalom.